Sexta liyá, Parashat Tzaf, capítulo 8 del libro de Vaikra, versículo 22 hasta el versículo 29. Acercó el segundo carnero, el carnero de la investidura, y apoyaron a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Tomó Moshe de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Acercó a los hijos de Aarón y puso Moshe en la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas y sobre el pulgar de sus manos derechas y sobre el pulgar de sus pies derechos. Vertió Moshe a la sangre sobre el altar alrededor. Tomó el sebo, a la cola y a todo el sebo que está sobre las entrañas, a la membrana del hígado, a los dos riñones, a sus sebos y a la pantorrilla derecha. Del canasto de matzot que está delante de Adonai, tomó una galleta ácima, una matzá, una galleta de pan aceitoso y una oblea, y las puso sobre los sebos y sobre la pantorrilla derecha. Puso todo sobre las palmas de Aarón y sobre las palmas de sus hijos, y los meció en elevación delante de Adonai. Los tomó Moshe de sobre las palmas de ellos y los quemó en el altar, y junto con el holocausto, sacrificio de investidura, ellos fueron para aroma grato, ofrenda ígnea para Adonai. Tomó Moshe el pecho y lo meció en elevación delante de Adonai. Del carnero de investidura para Moshe fue una porción, tal como ordenó Adonai a Moshe. Bien, obviamente para que se pudieran llevar a cabo estos sacrificios de la investidura de Aarón, vamos a ver que quien realiza estas funciones es Moshe Rabenu, tomando en cuenta los rituales como el degollamiento de la sangre y colocando en los pulgares derecho, pulgar del pie, pulgar de la mano y en el lóbulo de la oreja, y de esta forma se va a identificar un tanto de cómo la independencia de cada uno de los sacerdotes de la Kehuna ahora va a estar sujeta a la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Se lo hacen voluntariamente. Ese es el significado, uno de los tantos, por supuesto. Quien va a realizar todos estos karbanot, sacrificios y ritual para la investidura, es Moshe, porque y Moshe lo hace porque él tiene la autoridad de la Kehuna descansando sobre él hasta que llega el momento propicio, la preparación de su hermano Aarón. Es el momento de traspasar esta parte de la investidura de la autoridad de Moshe a Aarón con la Kehuna. Pues en Moshe descansaban todas las autoridades que más tarde van a ser puestas y dirigidas a otras personas, divididas estas autoridades que en un momento dado estaban descansando en Moshe. Pues esta es la mejor manera para liberar al pueblo, un solo hombre con toda la autoridad, y que posteriormente, una vez que ya el pueblo esté conformado, él deberá traspasar su autoridad a cada uno de ellos. Bien, esto es lo que se lleva a cabo. Aquí están los rituales que también hablan sobre las galletas que se colocan sobre una pantorrilla, la pantorrilla derecha del animal, y sobre el pecho, y en este momento son mecidos a Aarón y todos los Kohanim. Son mecidos, son elevados delante de Hashem. Sus pies ya no están sobre la tierra, son elevados porque ahora ya pertenecen a Hashem. Esto está significado con la sangre. Y las ofrendas, la ofrenda es una ofrenda de elevación, una teruma. Bueno, nos vemos para la séptima y última liyá, la Parashat Tzaf. Shalom.